De nuevo un domingo más y esta vez con un tema de actualidad, de rabiosa actualidad, que además está generando polémica y confrontaciones a todos los niveles. La llamada Ley CELA, el cambio en la Ley de Educación, una nueva reforma en la ley educativa en este país. He perdido la cuenta, no sé cuántas leyes educativas en los últimos 8 o 9 años se han producido. Lo verdaderamente grave no es el contenido que pueda promover esta ley que se ha aprobado hace poco en el Congreso. Lo verdaderamente grave es si pensamos qué educación vamos a impartir a nuestros niños y a nuestros jóvenes. ¿Qué queremos que quede en sus mentes? ¿Cómo van a estar de preparados cuando salgan de las aulas y se incorporen al mundo laboral, si es que queda mundo laboral posible? Lo verdaderamente grave es que cada vez que llega un gobierno deroga la ley educativa del gobierno anterior, sea como sea, sin plantearse, simplemente por el hecho de que lo ha aprobado el gobierno anterior. Y eso, en un país democrático, es muy grave, o al menos a mí me lo parece. El problema ya no es el contenido de esta ley, ni de la ley CELA, ni de la anterior ley llamada WERT, no. El problema profundo es que cada gobierno que llega a la silla del poder deroga inmediatamente lo que ha hecho el gobierno anterior, sin miramientos, sin pensar que está bien hecho o que no está bien hecho, realmente sin pensar en quienes de verdad deberían ser protagonistas en todo esto, que son nuestros alumnos y nuestras alumnas. El resumen de la ley CELA, yo he estado informándome, he estado leyéndola y en el fondo, perdónenme, no es tan grave, ¿de acuerdo? Es preocupante, pero no es grave. Es grave el trasfondo de todo esto, es grave lo que han hecho estos, lo que han hecho los otros y lo que hicieron los anteriores y lo que harán los futuros. Ese es el trasfondo grave. Y lo verdaderamente importante, por ejemplo, cuando se dice que el castellano va a dejar de ser lengua vehicular, no va a dejar de ser lengua oficial del territorio español. Eso es imposible, sería anticonstitucional. Pero sí es cierto que dejan la puerta abierta a que en distintos territorios donde se habla otras lenguas cooficiales se pueda impartir clases en castellano, en euskera o incluso en bable, se me apuntan. Y porque la lengua guanche en Canarias desapareció, sino también se podría haber impartido clases en guanche. El problema, como digo, es otro. Es que debajo de todos estos titulares se esconde esa rencilla continua, ese continuo demostrar que si yo tengo el poder yo valgo más que tú y que lo que tú has hecho está mal hecho porque no lo he hecho yo. Eso es lo que yo quiero dejar claro en este vídeo de hoy domingo. Por supuesto, vamos a centrarnos en la ley CELA. Hay dos puntos en la ley CELA que a mí me parecen preocupantes. Preocupantes porque plantean incógnitas que me suenan a demagogia en los tiempos que vivimos. Una es el tema de la educación afectivo-sexual. Y leo textualmente: se fomentará de manera transversal la educación para la salud, incluida la afectivo-sexual. En concreto, en primaria, se propone conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre las personas, la no discriminación de personas por razón de etnia, de sexo, de orientación sexual, de religión, de creencias, discapacidad, etcétera, etcétera. Creo que eso ya se estaba haciendo, eso además corresponde a los padres hacerlo. Bien que la escuela se fomente, pero eso no necesita tener un eslogan propio. Educación afectivo-sexual en primaria. Bien, si me lo pudiera explicar la señora Cela, se lo agradecería, igual que seguramente usted que me está viendo lo agradecería también. Otra historia es el conocimiento en profundidad de la historia de la democracia, pero leo también textualmente: los alumnos deberán adquirir un conocimiento profundo de la historia de la democracia en España desde sus orígenes hasta la actualidad, con el fin de asentar los valores cívicos y contribuir en la formación de ciudadanos más libres, tolerantes y con sentido crítico. Debería plantearse, aquí está lo preocupante porque no lo entiendo, desde una perspectiva de género.
Conocer en profundidad la historia de nuestra democracia en España desde una perspectiva de género. Por favor, ¿me lo puede explicar, señora Celaá? ¿Qué tiene que ver las churras con las merinas? Lo dejo ahí. Usted piensa. Y como esto, muchas cosas más. Por ejemplo, pasar de grado con algún suspenso. Lo deja en manos de los docentes. A mí me da la sensación de que este gobierno, y hablo de este gobierno porque es el que está en la actualidad en el poder, podía hablar de otros gobiernos en otros momentos, pero ahora mismo les toca a ellos, este gobierno está dejando la potestad tanto en autonomías, en comunidades autónomas, como en este caso en docentes. Se quitan el muerto de encima, con permiso de la expresión, para intentar, bueno, no sé cómo decirlo, para intentar que cada uno se las avíe con las decisiones que tome. Yo pongo sobre la mesa una ley y ustedes deciden. A mí eso no me parece serio. Lo siento, pero no me parece ni serio ni fiable. El problema de la ley Celaá, vuelvo a repetir y voy terminando, no es en sí la ley Celaá. Por ejemplo, prepara el territorio para que de aquí a 10 años los colegios estén preparados para poder también impartir una educación especial para personas con necesidades especiales. De aquí a 10 años, y mientras tanto, ¿ahora qué pasa? ¿Qué ocurre con las personas, con los niños, con nuestros niños que necesitan educación especial? Puntos suspensivos. Hay muchas incógnitas que no nos responden. ¿Por qué? Pues por lo que he dicho antes, porque me parece que están intentando escurrir el bulto, quedar bien, demagógicamente hablando. Ese lenguaje inclusivo, esa perspectiva de género, ese educar contra la violencia de género machista. Violencia de género machista. También hay violencia de género feminista, ¿no? Si queremos igualdad, tenemos que fomentar la igualdad. Otro de los puntos de la ley Celaá es, por ejemplo, y voy terminando, el hecho de fomentar más la educación en formación profesional, educación técnica en las niñas, porque siempre han sido menos las alumnas que han querido formarse técnicamente, y fomentar otro tipo de valores o de educación en niños que no han querido, por ejemplo, fomentar en las niñas estudiar ingenierías o estudiar mecánica y fomentar en los niños estudiar arte. ¿Me lo pueden explicar, por favor? Si eso es tan importante, tan decisivo y tan primordial en España en el 2020. Lo dejo ahí. Ustedes piensen, ustedes saquen conclusiones, porque la polémica, una vez más, está servida y creo, y vuelvo a incidir en lo mismo, el verdadero problema de este país es que cada gobierno que llega deroga la ley educativa del gobierno anterior. No hay consenso porque no estamos mirando por el futuro de los alumnos, de los jóvenes, que son el futuro de este país. Miramos únicamente las ideologías sectarias y partidistas de cada uno del que gobierna. Lo dejo ahí, no me sofoco más, piensen y el domingo que viene volvemos a encontrarnos. Gracias.